Vamos a tomar contacto en este momento justamente con la abogada de la familia Correa. Estamos con Janet Bruna, a quien le agradecemos este contacto. ¿Cómo está, abogada? Buen día. Bueno, quizás Buen día, Monserrat. preguntarle también qué significa para la familia hoy día lo que está ocurriendo. Este es un tema tan complejo que cruza una situación emocional tan difícil como es la muerte, el asesinato, el homicidio del padre de esta familia. ¿Cómo está viviendo hoy día sus hijos, todo su entorno, lo que está ocurriendo aquí en Quilpué? Bueno, para las tres hijas y la viuda de don Alejandro Correa, por supuesto que este es un momento que emociona. Después de tantos años de espera, después de 5 años del asesinato de su padre, de 4 años de que se dictara una orden de demolición y otros casos intermedios en que ellos tuvieron la esperanza que esto iba a pasar, a veces parece irreal que sí esté sucediendo, y por lo tanto el sentimiento que ellas tienen es de agradecimiento, porque en esta recopilación y recorrido lo que ellas sienten es que hubo muchas personas que les apoyaron, no solo familiares o conocidos, sino que el país, a través de académicos, de columnas de opinión, de distintas fórmulas en que ellas sintieron el apoyo del país para que este caso sea un cierre de un capítulo, un libro de una larga tragedia, y que el libro se va a cerrar una vez que logren ya traspasar el terreno a través de su venta o adquisición, ojalá, por parte del municipio, que ha sido quien se ha mostrado más proactivo junto a la alcaldesa en esta época para resignificar el terreno con algo social. Así que es agradecimiento, y eso desde mi perspectiva también lo destaco, porque jamás en este caso ha existido rabia, también tienen un sentido social enorme. Hubiesen querido no llegar a esto y que el desalojo se produjese lentamente y abandono voluntario de la familia. Pero bueno, no se produjo, como ustedes muy bien dicen, porque no existe un grupo muy ideologizado. Los asesores que llegan a las tomas junto al colega Valdés tienen grupos de no más desalojo, de resiste al desalojo, entonces van por todas las tomas o campamentos y asesorándolos. Por lo tanto, uno desde la academia, yo hago clase en Derecho Urbanístico, uno conoce ya estas situaciones, y lo más anecdótico es que luchan por el derecho a la vivienda, como si el derecho a la vivienda, vivir en toma, fuera acceso a la vivienda adecuada, y tampoco lo es, y mucho menos a ciudades justas. Por lo tanto, no puede ser que sigamos justificando que el déficit habitacional es el que provoca la toma, porque las tomas hoy día, como ustedes muy bien lo dijeron, están siendo iniciadas por verdaderos mercados negros inmobiliarios, por mafias que después estafan a las familias necesitadas. Claro. Y acá como ha habido una persecución muy leve, un ministerio público que la ley de usurpación en estado de flagrancia no ha sido muy utilizada, de acuerdo a lo que yo he conversado con carabineros. Entonces, claro, las señales, esto que perciben las personas en las encuestas de la San Sebastián y otra universidad que sacaron este año, las personas perciben que el gran causante del aumento de las tomas es la inactividad del Estado, que deja el impunidad. Exacto. Abogada, usted dice algo que es bien interesante, que lo conversábamos ayer, buen día, que hay sectores o grupos ideologizados que van por las tomas tratando de instalar una retórica, un relato sobre resistir. ¿Quiénes son? ¿Quiénes están detrás de eso? Bueno, hay académicos, hay que unos se mantienen, los académicos, bueno, desde la academia haciendo charlas de que se tienen que respetar los derechos humanos, y por supuesto que las demoliciones todos debieran, o los desalojos tienen que respetarse los derechos humanos, como se ha hecho, como se está haciendo ahora y como se hizo también en Quintana Roo, que es un caso emblemático para Chile. Entonces, el tema es que estos grupos, nosotros lo hemos estudiado, sí tienen que ver con políticos, tienen que ver con una ideología política. ¿Hay partidos políticos metidos? Mira, hubo y hay personas que están en estos grupos, que participan cuando uno ve las invitaciones a las conferencias de ciertos académicos. Bueno, van también ciertos diputados, particularmente del Frente Amplio, por ejemplo. ¿Ya? Pero eso yo te diría que este año ha cambiado, y desde la perspectiva del caso Correa no hemos escuchado a la academia hablando de este caso, lo dejan de lado. Y lo dejan de lado porque yo también traté de conversar con ellos, no con el colega Valdés, con quien nunca he hablado y no lo haría,
después de que incitó, en un medio de comunicación escrito, incitó a las personas a resistir, a quedarse y a retomarse el terreno. Por lo tanto, eso es una incitación, a lo menos autoría intelectual. Yo no soy penalista, pero es algo que uno evalúa, y por eso pedí una entrevista con el fiscal nacional Ángel Valencia para que esto quede claro, digamos. Todavía no me la conceden, la pedí la semana pasada, pero que quede claro que retomarse un sector no constituye un ilícito sin lugar a dudas. Bueno, yo he hablado con ellos y este caso lo dejaban bien de lado, ya al menos, digamos, porque evidentemente esto había partido con este asesinato, habían asesinado a alguien para estar en la toma, y porque además en 2021 el loteador irregular, el que fue condenado, Luis Alarcón, había declarado que en la PDI, que las 38 familias que llegaron al inicio no querían soluciones habitacionales del Estado porque eran muy chicas. Es decir, no era un tema de acceso a la vivienda, era un tema de comodidad. Por lo tanto, ahora, por supuesto que después empiezan a llegar más familias. Ayer yo estaba con una pobladora en un contacto televisivo y decía, oye, a mí los dirigentes me dijeron tal cosa, que esto yo lo podía comprar, que se iba a regularizar. Y llegamos y me doy cuenta que eso nunca fue así. Los llamaron la semana pasada a no catastrarse. Yo estaba en un contacto con la alcaldesa Corti en un medio y decía, oye, han llegado solo 10 familias, por favor, y la alcaldesa hacía un sentido llamado a que las personas fueran a catastrarse si necesitaban ayuda social. Claro. Bueno, después de este programa, decíamos que no había que hubo acercado, llegaron todas las familias a catastrarse y llegaron a 38 familias. Al menos las que necesitaban ayuda social, otras tenían propiedades inscritas y por lo tanto no eran beneficiarias, pero llegaron, por lo tanto... Eso es interesante, abogada. ¿Sí? Hay algunas familias que están instaladas en el campamento y que eran propietarias de viviendas en otro lugar. Así es. Eso salió en los medios, eso también declararon es que eso, por parte... Y eso eran personas que eran asignatarias de subsidios, que pasa mucho. Eso ocurre mucho. Personas que son asignatarias de subsidios, que arriendan su casa en subsidio, que no se puede. Exacto. Y que viven, por ejemplo, en esta toma porque es más grande. O porque quieren arrendar para tener un ingreso y buscan otro lugar para vivir. Eso es una cosa que se da en casos como este, que uno puede ver que se repite, ¿no es cierto? Efectivamente, yo quiero nombrar el caso de Quinta Normal. Quinta Normal, el municipio, que es socialista, el 2023 la alcaldesa decidió que se iba a terminar con 3 tomas que eran icónicas porque se estaban produciendo muchas problemáticas asociadas. Llevan décadas. Y ella tomó la decisión, voluntad política. Es un ejemplo lo de Karina a una SECPLA, a una profesional SECPLA, que es ingeniero comercial y tiene especialización en gestión pública. Entonces ahí tenemos la capacidad de gestión, voluntad política y capacidad de gestión. Y en un año de trabajo y sin necesidad de una sentencia que se los dijera, lograron que las personas se fueran de los 3 campamentos. Eran terrenos F, Serviu y uno de bienes nacionales que después pasó al municipio. Y lo lograron. Y ellos mismas fueron capacitando ahora a la Municipalidad de Maipú en el último proceso. Por lo tanto, no falta ley, falta voluntad y falta capacidad de gestión. Ahora, es que eso es bien interesante, porque con la famosa toma San Antonio, y también hablaba con una persona experta que trabajó mucho tiempo en campamento, cuando son 10.000 familias, tú dices, ¿cómo lo vas a hacer? Y me decía, a ver, el Estado no va a desalojar porque no puede llegar un día con la fuerza pública y desalojar a 10.000 familias. Y lo que hay que hacer es este trabajo que usted señala, que es un trabajo que hay que hacerlo o haberlo empezado a hacer hace bastante tiempo, que es empezar a separar a unos de otros. A ver, ¿qué familia quiere y está dispuesta a comenzar un sistema, un proceso en el sistema para obtener una vivienda vía subsidio? Y tú a esas personas trabajas con ese grupo y ese grupo finalmente lo reubicas por mientras. Después entonces vas separando las soluciones y ahí vas dejando efectivamente a aquellos que por razones de negociado negro o de otro tipo se quieren quedar ahí y no se quieren mover. Porque esa es la única pega que se puede hacer si uno quiere trabajar con la realidad de manera, valga la redundancia, realista. Porque a 10.000 personas, 10.000 familias no las van a poder sacar de San Antonio. Es imposible, eso tú en una guerra campal. Claro. No hay cómo hacerlo, entonces tienes que empezar a trabajar y a distinguir los distintos grupos que hay dentro de una toma. Sí, efectivamente, el Estado ahí en el caso de San Antonio se sienta a negociar
pero paralelamente no empieza a trabajar un plan B en caso que la negociación no resulte. Por lo tanto, se cae la negociación y se cae todo. Que quedamos en nada. Claro. Se cae la negociación. Entonces, los dueños tienen que pedir que de nuevo la Corte sea la que le diga, oiga, usted no cumplió o le fije nueva fecha. Pero acá efectivamente son 10.200 personas las que ha informado la Corte, las autoridades. Y la Corte Suprema lo que dijo, oiga, primero se le ordena a ellos, porque este fue un recurso que se presentó en contra de ellos. Y se les ordena salir voluntariamente, y si no, tienen que ser desalojados, dice la sentencia, para lo cual el municipio, en conjunto con la coordinación con otras autoridades, MIMBU, Desarrollo Social y Ministerio del Interior, deben coordinarse para tener un albergue transitorio adecuado. Uh-huh. Y ese albergue transitorio adecuado no quiere decir, como tú señalas, que se tenga que sacar a las 10.200 personas, sino que nada impide cumplir la sentencia a través de una programación en donde se saquen a unos primeros con subsidios, a otros después, y no sé, Quinta Normal tenía hasta el protocolo de retiro de animales. En el caso de la familia Correa, cuando yo les menciono esto a la mesa intersectorial, yo le digo, ¿cómo han trabajado el tema con los animales? Ah, bueno, lo vamos a ver. Y bueno, lo vieron. Porque tenía toda esta experiencia académica que había estudiado con Quinta Normal. Entonces es un poco compartirse experiencia, pero el Estado a veces parece multipolar. O sea, hace las cosas por separado. Sí, yo creo que hemos sido injustos con lo de Karina Delfino y la alcaldesa de Quinta Normal, brillante, sí, porque lo ha hecho de alguna manera quizás más callado frente a los medios, pero ha sido una experiencia exitosa que hay que mirar. Es la erradicación de 3 campamentos. De 3 campamentos que se logró hacer con un trabajo que no es rápido, pero que dices tú que en un año tuvo resultados. Entonces es un modelo exitoso. Es un modelo frente a una nueva realidad de campamento. Antes, los campamentos, ¿se acuerdan cuando hubo la noticia? Se acabaron los campamentos en Chile, que fue hace unos 15 años atrás. Bueno, fue un momento en que en Chile efectivamente hubo un catastro y no había más campamentos, pero esa realidad es absolutamente dinámica. Los campamentos se arman y se rearman constantemente. Que además después vino pandemia, vino la presión migratoria. Los campamentos del 10%, ¿se acuerdan ustedes que mucha gente sacaba esa plata para hacer estas viviendas? En San Antonio hay muchas de las personas que tienen ahí casa en la Toma de San Antonio que son campamentos del 10%. Entonces, aquellas personas que quizás fueron guaripolas de los retiros, tienen que ver también parte de mucha gente se construyó las casas con esos retiros. Para mí algo que me preocupa, no sé, te lo planteo a ti, Alberto, como experto, es ¿qué ánimo va a tener alguien que vive en un campamento enorme de sentarse a negociar con el Estado, con el gobierno para regularizar algo que a ti te tiene relativamente cómodo? Si uno está incómodo en un lugar, lo más probable es que uno lo desaloje y se vaya. Pero acá estamos hablando de asentamientos que están instaladísimos, con servicio eléctrico muchas veces, con todo. Bueno, primero que todo, saludar a Janet. Siempre un agrado conversar con ella. Pero había algo muy importante que se instaló en esta conversación, que tenemos que distinguir. Y acá un mensaje a todos aquellos que, por ejemplo, hoy día les están ofreciendo parcelas de agrado. Hemos visto el caso, por ejemplo, Mundo Parcelas, etcétera, y que les dicen, parcela, 3 millones de pesos en San Clemente, compre ahora, compre ya. Sin rol, sin factibilidad, vendiendo un terreno arrendado. Hemos visto varios casos así. Y acá, ahí tenemos que distinguir, porque seguramente y siempre dentro de estos campamentos encontramos personas que alguien les dijo, oye, acá hay un terreno que es mío, le dicen que lo engancha, es mío, yo te voy a dar 250 metros, estoy inventando, por 2 millones de pesos, págamelos ahora en efectivo y tienes tuyo. Sin rol, sin nada. La gente desconoce, obviamente, la teoría de la posesión inscrita, desconoce cómo funcionan los conservadores de bienes raíces, desconoce el sistema registral y está muy bien, no todos somos abogados, no tenemos por qué hacerlo. Pero si a usted le ofrecen algo que no tiene un título inscrito, eso no existe. Entonces, ahí partamos distinguiendo con ellos, con los engañados. Y después tenemos a los delincuentes, los que efectivamente van, exprofesos se toman, por ejemplo, para tener una segunda vivienda, para lucrar con ella. Este sujeto Luis Alarcón. O bueno, este señor Luis Alarcón, el que hace estos loteos brujos irregulares. Que se pasó porque loteaba y empezaba a vender algo que no te pertenece. Yo creo que también es verdad, la realidad es mucho más compleja que decir, claro, son todos unos sinvergüenza o son todas unas víctimas. Es bastante más complejo. Quiero plantearte, Janet, otra duda que ha surgido también dentro de esta mañana, que es, ¿qué va a pasar con el terreno una vez que termine este proceso? ¿Quién se hace cargo de la seguridad de ese terreno para que no sea retomado?
Bien, yo quería mencionar un caso antes de responder la pregunta. Cerrillo, estimamos que es la toma más grande de Chile, y es Cerrillo y está mayoritariamente con inmigrantes ilegales y es donde suceden la mayor cantidad de ilícitos, delitos, explotación sexual, y por lo tanto ahí es tierra de nadie. Claro. Y nadie ha sacado el tema de Cerrillo porque no hay sentencia. Entonces aquí de nuevo volvemos a que el Estado espera sentencias para actuar, y ahí está ocurriendo, digamos, una especie de gueto en que están todos abandonados a la suerte del narcotráfico, las personas que viven ahí. Así que también es un caso Ya. a Janet, tomar en cuenta. Ahora, permítame un segundo la respuesta respecto